Presentamos El cielo ha vuelto de Clara Sánchez, novela ganadora del Premio Planeta 2013. Clara, bienvenida y enhorabuena. Muchísimas gracias. Poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Hombre, yo además no va a ser la única vez que venga durante este año a Valencia. Voy a venir muchísimas más. Es lo que ocurre siempre con el Premio Planeta. El Premio Planeta cuando surge en noviembre y la feria siempre claro, ya es en mayo. Ya con calorcito, bien, cuando la novela está rodada, o sea que estupendo. Y bienvenida a tu casa. Sí, sí, porque mucha gente no sabe que yo pasé mi infancia, esa época que es la que nos marca en la vida, la pasé aquí en Valencia y luego de mayor pues he vivido mucho tiempo en Denia y realmente es una zona a la que le debo mucho porque quizá mis novelas de más éxito, junto con El cielo ha vuelto, están situadas en Denia. Lo que o le debes al mar, nombre, o le debes al mar. Pues al mar, al mar. Pero bueno, también a la gente de aquí, porque yo siento que tengo un espíritu bastante libre, tolerante, flexible, y ese espíritu se lo debo haber vivido mi infancia aquí en Valencia, porque creo que la gente de esta zona es eso, es sobre todo tolerante y es muy creativa y me ha dejado mucho pozo. Y por eso yo, pues digamos que doy las gracias situando muchas de mis novelas en esta zona. Eso es de una gran generosidad para esta es tierra. que me viene muy bien porque me salen así muy bien. ¿Qué cuenta el cielo ha vuelto? Pues mira, es sobre todo cuenta que el motor que mueve el mundo y que mueve nuestra vida es el deseo de gustar a los demás, de ser querido, de no ser rechazado. Y claro, está encarnado en una chica que se llama Patricia, que es modelo. La encontré en una revista, yo quería contar esa sensación y hojeando una revista de moda me encontré con una chica que tenía, una modelo, que tenía algo en la mirada, algo así como susto, como miedo. Y pensé, ¿qué es lo que le puede estar pasando a alguien que tiene belleza, que tiene éxito, que tiene dinero? ¿Qué es lo que le puede estar pasando para tener esa mirada entre triste y entre temerosa? Y así entró Patricia, a través de una imagen. Así entró Patricia, a través de una imagen, porque ella me podía contar muy bien qué se siente cuando uno es rechazado, ¿no? Cuando uno no le puede gustar a todo el mundo. Entretenimiento con reflexión y sobre todo algo que aparece en tus novelas es la llamada de atención sobre el destino del ser humano. Sí, 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 porque lo vamos forjando nosotros a base de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, pero el destino está ahí, ¿no? Como una lucecita al fondo del pasillo y tenemos que ir hacia ella braceando entre sombras. Y es lo que le ocurre a Patricia, que se tiene que ir desprendiendo, ¿no?, de un gran peso emocional en busca de esa lucecita. Es una novela policíaca, básicamente, pero donde no hay un asesino, sino una persona que no la quiere y ella tiene que descubrir quién es. Pero hay reflexión, sobre todo. Sí, hay reflexión a través de las situaciones de Patricia y de las digamos que de las decisiones que tiene que ir tomando. Hay reflexión sobre el amor, muchísima, porque Patricia empieza siendo una Ana Karenina que necesita amar apasionadamente y acaba siendo una Ana Karenina que decide no morir por amor. Y esa decisión de Patricia a mí como mujer me ha dado mucha libertad, me ha fortalecido y cuando llegué al final de la novela de su mano es como si hubiese abierto la ventana y hubiese entrado aire fresco. Pensé, las mujeres todavía podemos conquistar nuestra independencia sentimental, que es algo que tenemos pendiente. Clara, Patricia llegó a través de una imagen, pero por lo que estamos comentando, Patricia
te ha planteado muchas preguntas y te ha dado muchas respuestas. Sí. ¿La sí. literatura es darse respuestas a sí mismo y a los demás? Bueno, siempre decimos los escritores que la literatura, sobre todo, nos hace cuestionarnos, ¿no?, nuestra vida, plantea preguntas. Lo que pasa es que sí, a veces nos ayuda como a ir sorteando las sombras de la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patricia, a mí me ha reconfortado mucho ver que incluso una chica, ¿no?, tan presionada por el éxito, tan presionada digamos que por un mundo que parece casi perfecto, tiene que luchar contra sus demonios interiores y puede encontrar ese camino que la hace libre. Es decir, a mí me ha enseñado que podemos luchar por la lucidez, porque en el fondo, frente a la presión, frente a la desconfianza, frente a muchas cosas, lo que tenemos es la libertad y la podemos escoger. Lo que pasa es que a veces es una duro. Decisión dura. Es duro porque hay que pasar por desenmascarar nuestra propia vida, que es lo que le pasa a Patricia. Ella tiene que desenmascarar sus sentimientos hacia su marido, hacia su familia, hacia sus compañeros de trabajo, y de lo que se da cuenta, en definitiva, es de que está rodeada de vampiros. En cuanto estamos hablando de relaciones afectivas y de relaciones sentimentales, estamos hablando de relaciones vampíricas, donde uno le chupa no la sangre, pero sí las emociones al otro. ¿Cuántos de nosotros no habremos sentido que a lo mejor nuestra familia nos está consumiendo, o la pareja? Porque es muy difícil cuando entramos en las relaciones sentimentales saber qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida. ¿Por qué es tan difícil controlarse las emociones? ¿Por qué es difícil? Pues porque no hacemos caso a una cosa que nos dice la azafata en los vuelos cuando nos leen esas instrucciones de cómo salvarse en caso de catástrofe. La gente no atiende, la única que atiende en el avión soy yo, y seré la única que me salve cuando un día ocurre algo de eso. Y la azafata porque sabrás siempre, dónde está el chaleco hombre, salvavidas. porque sé dónde está todo, porque lo sé todo y los demás están ahí pensando en las musarañas. Bueno, pues algo que nos dice la azafata, a veces azafato, es lo siguiente: en caso de catástrofe, tiren de la mascarilla de oxígeno, pero antes de ponérsela al que tiene al lado, a los niños o a las personas dependientes, póngasela usted mismo, porque así es como podrá ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que nos ocurre en nuestras relaciones afectivas, en nuestras relaciones amorosas, de familia, en todo lo que tiene que ver con los sentimientos? Que se nos olvida de ponernos la mascarilla de oxígeno. Y se la ponemos antes a nuestro novio, a nuestro marido, se la ponemos a nuestra madre, se la ponemos a nuestro hermano. De eso va la novela. O sea, Patricia lo que aprende a través de una aventura absolutamente policíaca y detectivesca, porque se convierte en detective de su propia vida, es que ella tiene que ponerse la mascarilla de oxígeno antes que los demás. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Pues difícil como todos, ¿no? Pero sí que tengo que decir... Porque en ese trasfondo, ese telón de fondo de la moda, es algo ajeno a ti. No es ajeno. Yo me siento muy vinculada. En primer lugar, porque aquí hay una crítica de fondo, no explícita, a todo ese negocio de la ropa, que a veces es un negocio muy sucio, que mueve tantísimo dinero, que mueve tantísimos deseos, que mueve la imagen a la que nosotros aspiramos, pero que también mueve obra de mano infantil y mueve muchísimas cosas. Pero aparte de eso, yo no soy ajena al mundo de la moda, como creo que no lo somos ninguno de los que estamos aquí, porque todos queremos gustar. Nos ponemos por la mañana lo que mejor nos sienta, elegimos la ropa,
elegimos nuestro vocabulario, en nuestros gestos. Queremos ser deseables, queremos ser atractivos, de alguna manera. ¿Y por qué triunfa la moda? Los actores, las actrices, las modelos, pues porque se convierten como en ese ser ideal al que nosotros tendemos, ¿no? Y entonces yo estoy tan involucrada como todos, y el mundo de la moda es un negocio, es porque todos participamos de él. Tienes todos los premios importantes, tienes el Nadal y ahora el Planeta. Y el Alfaguara. Y el Alfaguara. Y otros muy bonitos, bueno, que a mí me ha encantado recibir, como el Cartelera Turia. La Cartelera Turia a mí me dio el premio a la mayor contribución literaria por Entra en mi vida. Lo recibí el año pasado y estoy encantada porque esta es mi tierra. ¿Patricia se ha ido de tu casa o todavía está allí? Todavía está allí liberándose y dándome consejos de alguna manera. Yo le debo mucho a Patricia porque sentí una sensación de libertad y de frescura que creo que se refleja a la hora de leer esta novela. Yo creo que es la que me ha salido, por lo que hablábamos antes de la dificultad de escribir, pero creo que es la novela que me ha salido más fresca, más natural y más fluida, y además me lo confirman los lectores. ¿Hay otros personajes que ya están en tu casa pidiéndote, por favor, que los pases al papel? Bueno, pues están ahí un poco rezagados porque ahora no tengo mucho tiempo a hacerles caso. Pero bueno, llegará. Ha vuelto al cielo, porque el cielo ha vuelto. Sí, pero llegará el momento en que me siente con ellos a la mesa y empiecen a brotar de mí. Casi todos los personajes, ¿no?, de mis novelas están basados en personas que yo he conocido a lo largo de mi vida, que me han inspirado odio, o que me han inspirado amor, o simpatía, o antipatía, que me han dejado algo en mi vida. Clara Sánchez, un placer hablar contigo, un placer haber presentado El cielo ha vuelto, Premio Planeta 2013 en esta Feria del Libro, y independientemente de presentarnos a Patricia, gracias por hacernos esa llamada de atención a que nos pongamos la mascarilla. Yo creo que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.